La Segunda Guerra Mundial acabó con la vida del 3% de la población mundial. Para evitar que un conflicto de estas magnitudes se repita, es clave recordar los escalofriantes datos que dejó a su paso. En 1939, en la guía telefónica de Nueva York aparecían un total de 22 personas apellidadas Hitler. En 1945 ya no quedaría ninguna. Probablemente optaron por cambiarse el apellido. La batalla más larga de la Segunda Guerra Mundial fue la Batalla del Atlántico, que discurría ininterrumpidamente de 1939 a 1945. La tasa de suicidios en Gran Bretaña cayó durante la guerra un 33%. Cuando finalizó el conflicto, las cifras volvieron a las de 1939. Aunque la Unión Soviética acabó imponiéndose a Finlandia en 1940, el Ejército Rojo perdió 200.000 hombres en la campaña, por solo 25.000 de las fuerzas finlandesas. Antes de la campaña en el oeste, la igualdad entre las fuerzas germanas y francesas era obvia. 114 divisiones y 2.800 carros de combate por parte alemana y 104 divisiones y 3.000 tanques por parte francesa. Para proteger los edificios de los bombardeos, los británicos utilizaron 400 millones de sacos de arena. En los bombardeos aéreos sobre Gran Bretaña, una de cada 10 bombas no estallaba. En total, unas 40.000 quedaron sin explotar. 750 personas murieron en los trabajos de desactivación. Un perro llamado Rip rescató un total de 100 personas que habían quedado atrapadas bajo los edificios londinenses, derruidos a consecuencia de los bombardeos. En 1940, un industrial norteamericano llamado Samuel H. Church ofreció $1 millón a quien fuera capaz de capturar a Hitler, siendo hasta ese momento la recompensa más alta ofrecida nunca por un criminal. En la batalla naval del Cabo Matapan, librada del 27 al 29 de marzo de 1941 y que enfrentó a británicos e italianos, los primeros perdieron 3 hombres y los segundos 2.303. En 1941 la aviación soviética perdió 10.000 aparatos por 2.100 de la Luftwaffe. Una carnicería portátil del ejército alemán durante la Segunda Guerra Mundial podía preparar 40.000 raciones de carne de vaca, 24.000 de cerdo o 19.000 de cordero. Para ello era necesario sacrificar respectivamente 40 vacas, 80 cerdos y 240 corderos. El 16 de septiembre de 1941 se dio la mayor captura de prisioneros en una sola jornada. En las próximas de Kiev, el ejército alemán hizo un total de 660.000 prisioneros soviéticos. Durante el sitio de Leningrado, que se prolongaría a lo largo de 2 años, 4 meses y 19 días, morirían más rusos, entre civiles y militares, que soldados británicos y norteamericanos a lo largo de toda la guerra. El día de Navidad de 1941, 3.700 habitantes de Leningrado murieron de hambre. En 1941, un soldado norteamericano ganaba $21 al mes. En 1942, tras la entrada de Estados Unidos en la guerra, el sueldo aumentó a $50 mensuales. Los sargentos cobraban $96. En solo un mes, marzo de 1942, los alemanes lanzaron un total de 275 ataques aéreos contra Malta. Según una campaña de recogida de metales en Estados Unidos, 10 cubos viejos contenían acero suficiente para fabricar un mortero. 10 hornillos equivalían a un vehículo de reconocimiento y 252 cortacésped daban para una batería antiaérea. Las Fuerzas Armadas alemanas tuvieron un total de 3.363 generales a lo largo de la guerra, mientras que las norteamericanas solo tuvieron 1.100. El soldado norteamericano medio tenía una altura de 1,73 y un peso de un poco más de 65 kilos. Canadá produjo más camiones que Alemania, Japón e Italia juntas, con un total de 815.730 unidades. Por cada avión derribado en combate, otro avión se perdió debido a accidentes. Los soviéticos fabricaron el doble de piezas de artillería, 517.000, que los norteamericanos, 257.400. La esperanza de vida de los soldados soviéticos que combatían en la batalla de Stalingrado eran de apenas 24 horas. Otro dato curioso es que todavía no estás suscrito al canal. Pulsa el botón y forma parte de nuestra comunidad. En 1943, en Birmania, de los soldados británicos que debían ser evacuados, solo el 0,8% era causa de heridas de guerra, el resto era por enfermedad. De cada 100 soldados del mando de bombardeos de la RAF, 51 murieron durante las operaciones, 7 fueron víctimas de accidentes, 3 fueron heridos de gravedad, 12 fueron capturados por el enemigo y 1 murió de un disparo sin ser apresado. Solo 24 llegarían a completar un periodo de operaciones. Los hombres que se alistaban en la Marina norteamericana tenían solo un 1,5% de probabilidades de morir en combate. Los que servían como guardacostas, únicamente un 0,8%. En la conferencia de Casablanca celebrada del 14 al 24 de enero de 1943, a la que asistirían Roosevelt, Churchill y de Gaulle, se consumió una caja de botellas de coñac, 3 cajas de botellas de ginebra y otras 3 de whisky. El ejército estadounidense calculó las provisiones de papel higiénico por soldado
y día en 22,5 hojas. Los soldados británicos debían conformarse con solo 3 hojas diarias. El bombardero pesado norteamericano Consolidated Liberator B-24 estaba construido con 1.550.000 partes diferentes. Durante la conferencia del Cairo celebrada del 22 al 26 de noviembre de 1943, en la que se encontraron Roosevelt, Churchill y el líder chino Chiang Kai-shek, los militares de los estados mayores reunidos allí consumieron cada día 500.000 de cervezas, 34 de ginebra, 12 de brandy y 8 de whisky. Los dentistas del ejército norteamericano extrajeron 15 millones de dientes, colocaron 68 millones de piezas dentales y fabricaron 2,5 millones de dentaturas postizas. Según estadísticas de la octava Fuerza Aérea de Estados Unidos, para derribar una caza alemán, hacía falta emplear una media de 12.700 disparos. Las refinerías alemanas produjeron entre 1942 y 1944 23 millones de toneladas de combustible. En el mismo periodo, la producción norteamericana fue de 600 millones de toneladas. En el edificio del Pentágono, inaugurado en Washington en enero de 1943, se sirvieron a lo largo de la guerra 55.000 comidas diarias, al precio de 35 centavos cada una. La artillería antiaérea alemana necesitaba disparar una media de 16.000 proyectiles de 7 kilos cada uno para derribar un solo bombardero pesado. Para una misión de 2 semanas, la tripulación de un acorazado de la Armada estadounidense, compuesta de unos 2.000 hombres, podía consumir 15 toneladas de harina, 12 toneladas de carne de vaca, 10 toneladas de patatas, 1,5 toneladas de lechuga y otra de limones, 800 kilos de salmón ahumado, 400 kilos de pescado congelado, 200 kilos de carne de cerdo enlatada y 37.000 huevos. Entre los años 1939 y 1943, entre el ejército alemán se registraron unos 250.000 casos de enfermedades venéreas. En total, 100.000 soldados norteamericanos decidieron desertar a lo largo de la contienda, en los que 21.049 fueron sometidos a un consejo de guerra, 49 fueron sentenciados a muerte, pero esta pena tan solo fue ejecutada en un caso. En 1943, durante la campaña de Italia, el ejército británico hizo un estudio que descubrió que, de un pelotón de 30 hombres, solo 3 o 4 combatían realmente, los demás no llegaban a disparar. En el ejército norteamericano se dieron un total de 929.307 casos de fatiga de combate durante la guerra. Se desconoce el número de casos entre las tropas alemanas, ya que el trastorno no estaba reconocido como una enfermedad mental. Entre los desertores del ejército norteamericano, un 62% reconoció haber faltado habitualmente a la escuela cuando eran niños. De los 39.000 tripulantes de los submarinos alemanes, 28.000 acabaron sus días en el fondo del mar, es decir, casi 3/4 partes de la fuerza total. De los 55.800 tripulantes de la Marina Mercante Británica, más de 25.000 murieron ahogados, en un porcentaje cercano al de las unidades de infantería de primera línea. El ejército más peligroso para sus propios integrantes era el soviético. Un soldado ruso tenía 30 veces más posibilidades de morir en combate que uno norteamericano. Una encuesta incluida en un estudio oficial sobre el rendimiento de las tropas estadounidenses en combate reveló que 1/4 parte de los soldados estadounidenses se había orinado y 1/8 parte admitía haberse defecado encima. Entre los que experimentaron combate intenso, las proporciones ascendían a la mitad y a la 1/4 parte respectivamente. Los mandos aliados en el norte de África establecieron en 1943 la siguiente tabla de indemnizaciones a la población local por los frecuentes atropellos que se producían al paso de los vehículos militares por las carreteras argelinas: 25.000 francos, unos $500 por un camello muerto, 15.000 por un niño muerto, 10.000 por un burro muerto y 500 por una niña muerta. Los tribunales militares estadounidenses condenaron a muerte a 443 soldados, 255 de los cuales lo fueron por asesinato o violación, pero solo 70 hombres fueron ejecutados. El 30 de julio de 1943, el submarino alemán U-461 fue hundido en aguas del Golfo de Vizcaya por un hidroavión Sunderland de las Fuerzas Aéreas Australianas, cuyo número de identificación era también U-461. Los pilotos soviéticos derribaron más de 500.000 de aparatos alemanes mediante la desesperada táctica de embestirlos en el aire. Los alemanes requisaron en la Europa ocupada cerca de 4,5 millones de tijeras y más de 6 millones de almohadillas para entintar tampones. No te pierdas la próxima parte 2 en el canal. Ahora te recomiendo que sepas sobre los 15 asesinos en serie más famosos de la historia.